Iniciamos con el tema de hipertensión arterial en la adolescencia. Yo pertenezco al Programa Nacional de Prevención Cardiovascular y tenemos como objetivo primario llegar a identificar al paciente adolescente con factores de riesgo en su comunidad. Ya es ahí donde nosotros tenemos que identificarlo y reconocerlo. Y me pregunto, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Conozco los factores de riesgo. El primer factor de riesgo del adolescente es la genética. Si ese adolescente tiene familiares de primer grado que hayan padecido un infarto, si es varón o mujer antes de los 50 o 65 años, ya es un factor de riesgo. Si el adolescente fue prematuro o tuvo bajo peso al nacer, menor a 2,5 kilos, es un factor de riesgo a tener en cuenta. Después, otro factor de riesgo es el no modificable, el biotipo que tiene ese adolescente. Si ese adolescente cultiva hábitos de sedentario, hace poca actividad física en el transcurso de la semana y si sobre todo se agrega el hábito de fumar. Cuesta que el adolescente vaya al consultorio, pero tenemos que bregar porque ese adolescente crezca y sea un adulto sano. Y yo tengo que reconocer los factores de riesgo en cuanto a su genética, en cuanto a su biotipo, en cuanto a sus hábitos, en cuanto al estilo de vida que él maneja. Uno de los principales objetivos es que el síndrome metabólico en niños y adolescentes sea reconocido en su comunidad, en la unidad de salud familiar. Y definamos el síndrome metabólico. ¿Cuáles son los componentes de ese síndrome metabólico? Primero, acostumbrémonos a medir el perímetro o la circunferencia abdominal cuando ese adolescente llegue a consultar en nuestra unidad de salud familiar. Y el perímetro no debe sobrepasar el percentil 90 para la edad. Otro criterio es la presión arterial elevada. Una presión arterial sistólica mayor a 130 y diastólica mayor a 85. Ojo con ese adolescente. Triglicéridos mayor a 150 miligramos decilitro. Glucosa en ayunas elevada, mayor a 100 o una carga, es difícil que hagamos carga, pero si tengo una glucosa mayor a 100 en ayunos es determinante. Y otro criterio son los triglicéridos elevados. O sea, con eso yo dentro de mi unidad de salud familiar puedo hacer ya el diagnóstico de síndrome metabólico. Otro criterio a tener en cuenta y a reconocer con el síndrome metabólico o sin el síndrome metabólico es la hipertensión arterial. Conocer la hipertensión arterial en el adolescente es ya conocerlo y más todavía si ese adolescente tiene los factores de riesgo antes citados. Y ahora definamos la hipertensión arterial. ¿Cómo lo definimos? Es fácil, según el último consenso tomamos la expresión más fácil. Una presión arterial elevada cuando el adolescente presenta valores entre 120 hasta 129 y 80 hasta 89. Ahí ya tengo una presión arterial elevada. Entonces, ¿qué inicio en esta etapa? Modificaciones en el estilo de vida. Suena difícil decirlo así, pero ¿qué es? Lo primero, disminuir la ingesta de sal. Nuestro hábito alimentario está muy rico y saturado en hidratos de carbono. Entonces consumimos mucha sal. Es nuestra primera indicación, disminuir nuestra ingesta de sal. Y el otro criterio es ya clasificarlos en hipertensión de estadio 1. ¿Desde qué valores? Desde presión arterial sistólica mayor a 130 hasta 139 y diastólica de 80 a 89. Luego tenemos el estadio 2 y ojo con el estadio 2. Si un adolescente ingresa a mi unidad de salud familiar con valores ya superiores desde 140 o mayor a 140 y diastólicos mayor a 90, 99, ya puedo estar sospechando de una hipertensión arterial secundaria, la cual exige un abordaje, digámosle, más agresivo, difícil porque no agredimos a nadie, sino más determinante. A ese adolescente con cifras tensionales muy altas de entrada, en eso yo podría sospechar una hipertensión arterial de causa secundaria. Aquí el objetivo es que reconocer la hipertensión arterial esencial porque debuta en la adolescencia. Entonces,
yo reconozco la hipertensión arterial. La más frecuente, la que buscamos nosotros desde el programa, es que ustedes reconozcan la hipertensión arterial esencial en ese adolescente. Ese adolescente generalmente debuta por síntomas leves o es asintomático y las cifras generalmente se encuentran en estadio 1 o en A elevada. Cuando nos encontramos en estadio 2, sospechar hipertensión arterial secundaria. Y yo puedo tratar, me pregunto, ¿puedo tratar a ese adolescente en mi unidad de salud familiar? Claro que puedo. Es mi potestad, yo puedo, sobre todo si no tengo factores que me hagan sospechar de que sea secundaria. Ya dije, las secundarias son cifras muy elevadas y generalmente sintomáticos. Son síntomas muy rimbombantes que me van a dar la pista a seguir cuál es el órgano dañado. Entonces, en caso de que yo sospeche una hipertensión arterial esencial o primaria en un adolescente y no logro controlarlo con el estilo de vida, con la disminución de ingesta de sal, con la actividad física, después de un periodo corto de tiempo, antes se esperaban 3 meses, pero hoy si el adolescente presenta factores de riesgo, ya lo puedo tratar dentro del mes. Entonces, no logro disminuir las cifras con el estilo de vida, entonces inicio tratamiento. Inicio tratamiento con una monodroga, una droga de inicio. Y nuestra mejor opción sigue siendo el enalapril. No tenemos estudio de superioridad, entonces es una droga de fácil acceso. Inicio con dosis baja y voy controlando a mi adolescente. Si responde, bueno, me quedo con una droga. Si no respondo, en la segunda consulta lo vuelvo a aumentar las dosis. Si ya llego a una dosis que considero bastante aceptable y no logro controlar la presión arterial, entonces recién ahí yo puedo agregar la segunda droga. Y me preguntarán, ¿es siempre en el enalapril? ¿En el enalapril tiene efectos secundarios? Pues tiene, pero yo perfilo a mi adolescente. Si mi adolescente es hiperdinámico, es adrenérgico, yo estoy autorizado a iniciar el tratamiento con un beta bloqueante de bajo costo que pueda conseguir en su unidad de salud familiar o en su comunidad. Entonces son principios básicos que yo puedo seguir desde mi comunidad. Y pasamos ahora al segundo punto. Se preguntarán, ¿cuándo derivo al adolescente hipertenso a un centro de mayor complejidad? Sobre todo si debuta con hipertensión estadio 2, porque esa no es la característica de la esencial primaria. Si necesito métodos auxiliares de diagnóstico para ver en qué estadio está o estratificar el riesgo, si hay órgano blanco dañado, ¿verdad? Y yo no dispongo de esos métodos auxiliares de diagnóstico en mi comunidad. Si no obtengo respuesta ante la combinación de drogas o la elevación de drogas en el caso que yo haya iniciado el tratamiento ante la sospecha de una primaria o esencial, son los criterios que yo tengo que tener en cuenta para derivar a un centro de mayor complejidad. Y sobre todo, si hay un síntoma que me haga sospechar, insisto, hipertensión arterial secundaria. Hipertensión arterial esencial o primaria puede ser tratada en la comunidad, puede y debo. Hipertensión secundaria con sospecha, derivo a un centro para mayor estudio. Bueno, y aquí que llegamos al final de esto que pretendió ser una enseñanza para que conozcan los factores de riesgo cardiovascular en el adolescente en su comunidad. Gracias.